por esa oportunidad. Gracias a ti por acompañarnos y gracias a todas las hermanas que se han podido conectar. Vamos a grabar esta reunión, entendiendo que hay algunas hermanas que por diferentes circunstancias pues no se pueden unir, pero allí quedará grabada la temática para compartirla con ellas, ¿vale? ¿Ya está disponible para compartir pantalla? Sí, ya puedes compartir la presentación. Bueno, ustedes me avisan si se logra ver. Sí, acá se logra ver bien este link. Entonces, las hermanas alcanzan a ver la presentación. Sí, señora. Gracias. ¿Se ve ampliado, Angie? Sí, ya está en pantalla completa. Gracias, perfecto. Qué gusto saludarles, queridas hermanas. De verdad que es un privilegio traer esta temática esta noche, entendiendo que a todos nos compete este tema, porque de alguna u otra manera nos hemos visto involucrados, salpicados de pronto por esta temática. Sana tu dolor emocional. Hagamos una pequeña oración y entonces iniciamos. Oremos. Padre, te invitamos en esta hora para que tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente, Señor, y nos permitas poder comprender si hay algún mensaje especial, Señor, en esta noche para nuestro corazón. Dispón, Señor, nuestra actitud para que de esta manera podamos glorificarte también desde nuestros pensamientos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, la temática que nos corresponde esta noche es un tema bastante sensible. Recién nuestros primeros padres atrajeron el pecado. El pecado es el que trae consigo el dolor y el sufrimiento, pues hasta nuestros días. Cuando nosotros tenemos un dolor físico, podemos identificar, por ejemplo, estábamos jugando y es algún pie que se nos dobló, identificamos dónde está el dolor, en qué área y trabajamos para poder sanar ese dolor físico. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aliviar o incluso sanar un dolor emocional? Saben que la relación entre mente y cuerpo es bidireccional. Creo que no pasó la siguiente, ¿cierto? No, está No ha pasando. pasado, Estelita. No ha pasado. Esperen a ver qué sucedió. ¿Se está logrando mirar? Sí, se ve la portada de la presentación. Pero no maximizado. Ahora sí. Ya Muy bien. avanzó. Gracias, sí, se me había pegado. La relación entre mente y cuerpo, entonces, decíamos que es bidireccional. Lo que ocurra en nuestro organismo va a afectar nuestra mente. Lo que esté ocurriendo en nuestra mente va a afectar algún órgano y también nuestro metabolismo. El estado de nuestro cuerpo puede influir y afectar nuestra salud mental y emocional. Mientras estemos en este mundo, hermanos, hermanas, el dolor será algo que nos va a acompañar. Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero ojo a lo que concluye, pero el sufrimiento es opcional. La reiteramos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una cosa es que una persona de pronto cargada por tantas situaciones quiera venir a descargar su basura mental en mí
Y entonces ahora depende de mí, duele, las palabras duelen, pero de ahí en adelante va a depender de mí si yo voy a tomar esa situación X que me haya acontecido para vivir en un constante sufrimiento. Por eso la frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros, el Señor nos ha dado capacidades para poder tomar elecciones y esto es lo que vamos a trabajar en esta noche. Solo nosotros podemos quedarnos anclados en un sufrimiento, donde somos cautivos de nuestros pensamientos, quizás de un pasado doloroso, y solamente nosotros tenemos esa capacidad de elegir el camino y tomar y escoger la libertad para ser felices en Cristo Jesús. Hay muchas heridas que se quedan en el silencio. Hay heridas, hermanas, que no sanan, que las tenemos ahí intactas, que no las hemos trabajado y se quedan con un dolor que no es fácil de explicar. Hoy día las neurociencias nos dicen que el mismo dolor, lugar donde se instala el dolor físico, es decir, donde a nuestro cerebro llega la información, me duele, esto me está doliendo, es el mismo lugar donde también nuestro cerebro indica que se instala el dolor emocional. Es por eso que una palabra duele, es por eso que el rechazo duele. Es por eso que el abandono duele, porque son los mismos lugares donde nuestro cerebro se identifica el dolor físico. Hay muchas personas que de pronto vemos en nuestro ámbito eclesiástico, los vemos en la iglesia y participan, hasta pueden ser líderes nuestros en la iglesia, pero dentro de su corazón pueden estar quebrantados, quizás con heridas, heridas de la infancia, heridas de la adolescencia, heridas de pronto por un padre o una madre que no estuvo presente, o heridas de pronto por una persona que no le brindó el afecto, un cuidador, un tutor, que no supo darle un abrazo, que no supo darle una caricia, de expresar en palabras, de animar, sino que lo que recibía en cambio era rechazo. Esas heridas, tanto físicas como verbales, se quedan sangrando por años y años sin trabajar y sin ponerle quizás un goteo a ese fin. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo un dolor emocional? Saben que hay unos síntomas donde nosotros podemos descubrir porque nuestro organismo busca maneras, se crea estrategias para poder hacer esa evitación de la confrontación. No quiere recordar, no quiere que se le toque el tema de algo que sucedió, de algún trauma, de alguna situación que afectó emocionalmente su vida y entonces los mecanismos que estamos usando no son los adecuados. ¿Cuáles mecanismos estamos hablando? En primer lugar, aislarse socialmente. ¿Ha notado quizás este tipo de comportamiento cuando una persona se desconecta de la realidad? Eso quiere decir que está cediendo a una conducta evitativa. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, me hicieron en una junta de iglesia, me dijeron algo, una hermana, un hermano, algo que me ofendió, o de pronto el cargo que yo quería en ese momento y que yo lo había expresado que me dieran ese cargo, no me lo dieron. Y entonces ahora lo que hago es que recurro y me aíslo socialmente y duro un tiempo encerrada y no quiero que me hablen, que me dirijan la palabra. Esos son mecanismos evitativos de pronto porque en algún momento yo también tuve alguna situación y la manera para poder evitar el dolor es aislarme, hacerme a un lado, pero no es la manera correcta. Por eso hablamos de mecanismos que nuestro organismo usa. ¿Por qué? Porque al cerebro nosotros debemos darle respuestas. Nosotras mismas
podemos hablarnos, mira, lo que estoy sintiendo se llama así, esto que me está pasando es por esta situación, es porque estoy recordando, a ver, yo les explico algo. Todo lo que a nosotros nos pasa, todo lo que nos pasa, hay un registro impresionante que el Señor colocó en nuestros cerebros que se llaman neuronas. Y las neuronas son como enciclopedias y cargan, adjuntan archivos de imágenes, de expresiones, de tratos, de maltratos. Todo lo que a nosotros nos acontece va quedando archivado y yo lo llamo como una especie de biblioteca. Ahora imagínense ustedes si en esa biblioteca yo tengo un estante gigante donde tengo y voy acumulando allí todas las que me han hecho. Y yo no voy perdonando, sino que las voy acumulando. Entonces, cuando me vuelve a suceder algo parecido, hablemos, fui abandonada por mi mamá, fui abandonado por mi papá y yo tengo esa herida intacta hacia ese ser querido. Y entonces ahora resulta que no me dieron el cargo que yo quería. Ahora yo en mi mente la traducción que hago es, esto es un rechazo, me están rechazando una vez más. Y en nuestro cerebro tiene esa capacidad de asociar momentos, de asociar situaciones y ahora en mi cerebro se asocia esto de que no me dieron el cargo que yo quería con el abandono de mi papá. Y lo coloco entonces en el mismo nivel, me están volviendo a rechazar. Entonces, utilizo el mecanismo de aislarme. Ese es uno. Hay otro que se llama desregulación emocional. ¿Qué es eso? Las personas que no saben manejar las emociones, por ejemplo, estallan en ira, estallan en rabia, en violencia y tienen esos picos emocionales abruptos. Eso se traduce esconder imperfecciones, limitaciones y se quiere evadir, ¿cierto? Las situaciones para que tenga una solución. Por lo general, este tipo de conducta llamado desregulación emocional son personas que terminan cayendo en la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es exceso de preocupación por el futuro. O por el contrario, en la depresión, una tristeza profunda, una tristeza que, que viene arrastrando por mucho tiempo. Otro de los mecanismos es negarlo. No, no, no pasa nada, no pasa nada, pero por dentro me está doliendo, pero no lo expreso. No, no pasa nada. Entonces, finjo llevar una vida perfecta y no me hago vulnerable. Saben que en muchas situaciones hacerse vulnerable es hasta saludable para nuestro estado mental. Otro mecanismo, estamos hablando de los mecanismos que el organismo usa para evitar la confrontación, para evitar el dolor, es las adicciones. Si bien es cierto que en nuestro contexto quizás eh, este tema de las adicciones, el alcohol, las drogas, de pronto no es tan fuerte, pero sí podemos hablar, por ejemplo, adicciones al comer, adicciones a las redes sociales. Hay otro tipo de adicciones. Y las adicciones no es otra cosa, sino formas que nuestro cerebro está buscando para poder encontrar cierto placer y olvidar. Por eso es que el índice de las personas que caen, ¿cierto? Víctimas en drogas, en alcoholismo, en el fondo hay un dolor emocional no resuelto. Otra estrategia, otro mecanismo de nuestro cuerpo son las relaciones codependientes. Son las que más en nuestro contexto moderno llamamos las relaciones tóxicas. Y son relaciones que nos dañan, que nos destruyen. Pero entonces,
quedarse ahí enganchados. Yo lo tengo referenciado como un gancho, eso es un alambre. Y entonces, donde quiera voy caminando, todo lo que se va cruzando con ese alambre va quedando ahí enganchado. Y se forma una carga, se forma una maleta emocional que finalmente me está haciendo daño a mí. Miren, otro mecanismo es el trabajo excesivo. Personas que ya trabajaron sus 8, sus 12 horas en el día, pero se quedan más horas tratando como de usar esa forma para poder evitar el momento de estar con su mente tranquila, con su mente quizás sosegada, para que los recuerdos no vengan a invadir. Los celos es otro mecanismo. Los celos se registra que es inseguridad y eso se usa para escapar y no confrontar el dolor emocional. ¿Y qué me dicen del perfeccionismo en extremo? Saben que el Señor es exquisito en el tema de la perfección, pero ya el perfeccionismo en extremo es un indicador de que algo no está funcionando bien, porque mientras estemos en esa condición, cierto, humana, esa condición de pecado, la perfección a la que el Señor nos llama es un proceso. Sin embargo, exigirnos a que debe ser perfecto y de pronto este tipo de personas terminan también por exigir a sus hijos el mismo nivel de perfección, exigir a su pareja el mismo nivel de perfección. Y eso es una carga muy difícil de llevar que ni aún uno mismo alcanza a lograrlo. El otro tema son las autolesiones, la desconfianza, la manipulación, fantasear con el suicidio, que eso ya estamos hablando de situaciones que hay que prestar mucha atención, y el culpar a otros, negando nuestra propia responsabilidad. En base a esto, en base a esto, ¿cuáles serían entonces los pasos para sanar nuestras heridas, que ya es el tema nuestro? Miren, hermanas, nosotros no podemos sanar lo que no reconocemos. Necesitamos primero aceptar y reconocer que tenemos una herida. Eso es saludable, porque hay personas que no reconocen sus faltas, no reconocen sus errores. Miren el último concepto que acabamos de explicar, el culpar a otros. No, no, no fui yo, fue tal persona. No, no, no fui yo, cuando evidentemente, oye, qué bonito, mira, me equivoqué, sí, claro, discúlpame. Eso es hacerse vulnerable, pero evitarlo y negarlo no mejora, no va a ayudar a un crecimiento. Entonces, para poder sanar una herida, hermanas, primero debemos reconocer que la tenemos. Vamos a mirar el primer paso. Reconoce la herida y ponle nombre. Vamos a identificar entonces, bueno, eso que me sucedió fue una herida llamada engaño. Entonces yo me respondo a mí misma, yo tengo una herida de engaño. Estoy reconociendo que eso me dolió y le voy a colocar nombre a esa herida. La herida se llama herida de abuso. Esta herida fue una herida de decepción. Así, eso es lo que yo estoy sintiendo. Esta es una herida de rechazo. Esta es una herida de abandono. Reconocer la herida y ponerle nombre es el primer paso en la terapia de la sanidad. ¿Saben que Jesús dijo de sí mismo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón y a traer libertad a los oprimidos? Me encanta esto de Jesús, sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a sanarnos del dolor físico, pero también del dolor emocional. Debemos reconocer entonces que nuestro pasado, esa historia, yo la catalogo como una película. Las películas por lo general tienen una parte 1 y una parte 2.
Esa parte 1 de tu película ya pasó. Me gusta una frase hay un doctor adventista, uno de los nuestros, que me gusta escucharlo. Muchas de ustedes quizás también lo conozcan, el doctor Lino Salcedo, lo hayan escuchado. Y él dice eso, ¿sabes qué es lo bueno de tu pasado? Que ya pasó. Ya pasó. Y ahora en tus manos hay una hoja en blanco para que tú misma empieces a escribir la segunda parte de tu película. Así que en segundo lugar, se nos insta en esta terapia de la sanidad, el perdón es un proceso donde Dios te ayuda. Toma la decisión de perdonar. Miren, esto no es fácil. No es que se va a hacer de la noche a la mañana, porque hay heridas muy profundas, pero el Señor vino a sanarlas. El Señor viene a liberarnos. El Señor viene a romper las ataduras que el enemigo ha colocado, trayendo amargura a nuestro corazón. El Señor tiene el suficiente poder para liberarnos. Por eso también hay una frase que acuño del doctor Salcedo. Él dice, el pasado es un cadáver. El pasado es un cadáver. En muchas ocasiones nosotros nos quedamos con ese cadáver a cuestas y yo empiezo a imaginar qué pasa con nuestra piel, qué pasa con nuestros órganos si yo estoy cargando un cadáver. El cadáver se descompone, el cadáver me va a enfermar, el cadáver finalmente va a acabar con mi vida. Y saben que muchas de las enfermedades que afectan nuestros órganos vienen de la mente. Por eso es mejor, hermanas, reconciliarnos con nuestra historia. Reconocer que el pasado es bueno, no que fue bueno. Miren la diferencia. Reconocer que el pasado es bueno, no que fue. ¿Y por qué decimos que es bueno? Estamos hablando del presente. El pasado es bueno, ¿por qué? Porque el pasado eres tú. El pasado soy yo, hecho historia. Así que, ¿para qué pelearnos con un pasado? Disfrutemos entonces el presente. Este llamado al perdón es para la salud nuestra. Hay una frase de Álvaro Bilbao que me gusta que dice, tu mente es el lugar donde pasarás el resto de tu vida. Tu mente es el lugar donde pasarás el resto de tu vida. Y ahora yo le agrego, ¿y qué voy a hacer yo en esa mente? ¿Será que voy a seguir cargando situaciones? ¿Voy a seguir cargando odio? ¿Voy a seguir cargando rencor? Si finalmente yo misma soy la que me estoy haciendo daño. Toma la decisión de perdonar. Estamos condenados a perdonar. ¿Saben por qué? Porque si no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco el Padre nos perdonará. Por eso debemos iniciar y por eso se dice que es un proceso. Pero dé el primer paso en el nombre del Señor Jesús. Diga, Señor, la herida es esta, la traigo a tus pies, yo no quiero seguir cargando un cadáver que me está amargando, porque una persona, hermanos, que tiene esta situación emocional va a salpicar con sus palabras, le dicen algo y enseguida contesta mal. Hay que revisar, bueno, yo por qué tengo este comportamiento. Estamos en camino a que el Señor nos transforme. Estamos en camino a que el camino de la santidad, de la santificación, perdón, el camino es a la santificación. Y en ese camino, este obstáculo hay que superarlo con el favor de Dios. Así que si alguien te ha herido profundamente, pídele a Dios la gracia de perdonar a esa persona. Tanto si necesitas pedir perdón
como si necesitas perdonar. Vas a descubrir que la gracia de Dios es suficiente. Mira, si no perdonamos, tendremos un continuo conflicto en nuestras relaciones interpersonales, porque en algún momento alguien nos va a ofender y entonces nos la vamos a pasar toda la vida guardando rencores, es la pregunta. Toda la vida guardando rencores. Si guardamos rencor, resentimiento y amargura, nuestras relaciones también se van a deteriorar. En tercer lugar, tenemos la empatía, colocarnos en el espacio psicológico del otro. Aquí podemos nosotros agregar que el perdón sin reconciliación tiene varios contextos. Por ejemplo, en contextos de abuso, son personas que evidentemente tienen más carencias o requieren de una atención urgente, pero eso no justifica que le perdonemos y nos liberemos de esos sentimientos que nos hacen daño. Colocarnos en el espacio psicológico del otro es entender que esa persona está actuando así porque también fue lastimado, porque también tiene una herida, también no ha resuelto situaciones emocionales. Saben que quiero compartir con ustedes en el tiempo que nos resta un ejemplo de una persona que vivió estas tres facetas de la terapia de la sanidad y salió victorioso. Su nombre es Cristo Jesús. ¿Recuerdan el primer paso? Reconoce la herida y ponle nombre. El Señor Jesús, nuestro amado Dios, cuando estuvo en la cruz, expresó estas palabras que ustedes ven aquí. Dios mío, y la pregunta, ¿por qué me has qué? Desamparado. El enemigo quiso, dentro del dolor físico que eh, le ocasionaba el estar ahí clavado en una cruz, traspasado por esos clavos, traspasado por esa corona de espinas. Quiso también dañarlo emocionalmente, que de alguna manera ofendiera el nombre de Dios. Y cuando el Señor dice, ¿por qué me has desamparado? Él está reconociendo que esto es algo, esto es una herida que le está haciendo daño y no se quiere quedar con ella, no se va a amargar por eso. Y entonces lo expresa de esa manera, Señor, estoy padeciendo una herida llamada desamparo, una herida llamada abandono. Miren, en medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. Y mientras sumiso se confiaba, bueno, acá no me dejó mirar esta parte, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. A la hora novena, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y el horror. El sufrimiento que Cristo tuvo por nosotros en la cruz fue inigualable, agonía y horror que pasaba sobre su corazón. Y miren, me llama la atención eso, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. ¿Recuerdan que hubo una hora de tinieblas? Y esas tinieblas hubo un momento en el que se disiparon. Estamos leyendo del libro del deseado todas las gentes. Pero luego de que se disipan para las demás personas, la oscuridad siguió rodeando la cruz. ¿Qué significaba esa oscuridad rodeando la cruz? Era nada menos que la presencia del Padre. El mismo Padre Celestial había dejado su trono y había venido. Su hijo había expresado, estoy sintiendo una herida llamada abandono. No te siento cerca. ¿Y por qué el padre se escondía? Dice, sigue diciendo el párrafo, sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado desde la nube, habría sido destruido todo espectador humano, es decir, se hubiera dañado el plan de redención.
Así que por amor a su hijo, él estaba cerquita. Y eso me hace pensar a mí, esta hora oscura en nuestra vida, esta situación densa, este momento lóbrego en mi vida, es un momento donde más me voy a acercar al Padre Celestial. Es un momento en el que no estoy sola, no estoy abandonada, no estoy rechazada porque tengo un Padre que está bien cerquita en medio de la lobreguez de la situación, está cerca de mí para ayudarme, para socorrerme y para darme las victorias espirituales. ¿Recuerdan el segundo punto? El perdón. El mismo Jesús experimentó y no se quedó con esa amargura en su corazón, sino que expresó porque lo estaban haciéndole daño, lo estaban latigando, estaban haciéndole querer que él tomara esa sustancia, ¿cierto? Padre expresó, perdónalos, perdónalos. Nada puede justificar un espíritu no perdonador, hermanas. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Ahora yo agrego, si Cristo Jesús, viviendo la experiencia de la sanidad, perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cristo nos va a ayudar. El Señor ha colocado a nuestra disposición de su poder, de su gracia, para que nosotros también nos liberemos. Cristo Jesús se liberó, dijo, yo no me voy a quedar con esta amargura, con esta herida, con este dolor emocional. Perdónalos, oh Padre mío, porque ellos no saben lo que hacen. Miren, con asombro los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía que mental y corporal. El Señor Jesús en la cruz sufrió los dos dolores al mismo tiempo al punto extremo. Tanto la agonía mental, que es el dolor emocional, como la corporal, que es el dolor físico. Y mientras estaba en eso, ¿por qué se asombraron los ángeles? Esto que está resaltado en azul. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tuvo empatía y se puso en el espacio psicológico de los otros. Pensó solo en los demás. No empezó a mirarse a sí mismo, hacia su propio ego. Ay, ¿esto por qué me pasa a mí? Y es que yo soy el único que sufre y todo gira alrededor de mí. No, pensó fue en los demás. Ellos están haciendo esto porque ellos están atrapados también en sus dolores, en sus sufrimientos. Ellos son víctimas de este pecado horrible y animó al alma penitente a creer. Esto trae esperanza a nuestro corazón de que podemos sanarnos de ese dolor emocional. Dice las neurociencias hoy día que hay 3 hábitos muy buenos para rejuvenecer nuestro cerebro desgastado, nuestras neuronas puntualmente. Y son el buen hábito de la lectura, es decir, buenos libros, el ejercicio y aprender un nuevo arte. Esto nos trae juventud a nuestras neuronas y la Biblia ya lo había dicho. La Biblia ya había hablado de neuroplasticidad cerebral en Romanos 12:2 diciendo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De esta manera el Señor nos quiere transformar. El Señor quiere hacer de nosotros nuevas personas, con nuevas formas de pensar, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero compartir para finalizar estos textos bíblicos que traen esperanza, que traen solaz a nuestra vida. El primero está en Salmos 138:8, que al descansar en esta noche o en la hora que vayan a ver luego la grabación, podamos repetir estas palabras que traen paz a nuestra alma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a repetirlo, todas, cada una ya donde está. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá
su propósito en mí. Y sigue diciendo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Amén. La vida, más que un puerto al cual llegar, es un hermoso camino por recorrer. Disfrutemos el viaje. El doctor Salcedo me encanta cuando dice, la vida más que un puerto al cual llegar es un hermoso camino por recorrer. Vivamos el presente, disfrutemos esos hijos, disfrutemos ese cónyuge, disfrutemos los padres quienes todavía los tengan con vida, disfrutemos, porque este paso por esta vida es un suspiro, es una neblina. Hoy somos, mañana quizás no podemos serlo. Miren este otro, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Y este texto bíblico está completo, porque es que cuando estamos con ese dolor, con ese sufrimiento, eso la paz se nos va, la paz se nos va. Y quizás en este momento, al estar hablando de este tema, como les decía al principio, que es sensible, porque no vamos a decir que las situaciones, el daño que nos hicieron físico o verbal, fue algo sencillo, ¿no? Cada uno ha vivido su sufrimiento y pues son cosas difíciles. Pero ¿qué vamos a hacer con ese pasado, con esa situación que nos ha robado justamente la paz? Hoy, esta noche, Cristo Jesús quiere devolver esa paz para que el Espíritu Santo pueda ser morada en nosotros. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es el ideal de nuestro amado Jesús. No importa cuántas veces hayas fracasado, tú no eres un fracaso. No importa cuántas veces hayas cometido un errores, tú no eres un error. Cambia la narrativa desde tus pensamientos. Para poder tener paz hay que cambiar la narrativa de nuestros pensamientos, hay que cambiar el relato, darle una nueva perspectiva a nuestra historia, que sea positiva, que nos proyecte, porque a nosotros no nos define un fracaso, hermanas, no nos define, tampoco nos define un error. A nosotros nos define la actitud personal que vamos a tomar a partir de hoy. Así que no te pelees con lo que se perdió. Lo que se perdió se deja perdido. Los destinos están en las manos de Dios, así que seca tus lágrimas. Dios es más grande que tu destino. Nosotros no lo entendemos, pero Dios sí nos conoce y Él cumplirá su propósito en cada una de nosotras. La gracia de Cristo venda nuestras heridas y sana nuestro corazón. Pongamos en función nuestra fe. El que cree a Cristo no puede vivir siguiendo una vida turbulenta. Que el Señor nos bendiga en esta noche, nos dé las fuerzas, la gracia, el coraje para perdonar, para liberarnos, entendiendo que eso nos hace daño y entendiendo que si no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará. Por eso que el Señor nos ayude a vivir de tal manera. Me gusta una frase que escuché de un personaje que pasó por aquí, por Saravena, que él decía, eso es como el aceite de resino. Úntate el aceite de resino, decía él. Y si te dijeron algo, entender a través de la empatía, por aquí pasó y ¿qué hizo el aceite? Resbaló y conmigo no fue. Pero eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús en nuestra vida. Así que Dios nos ayude y que su gracia nos cubra en esta hora. Amén. ¿Cuántas estamos agradecidas con la hermana Estela? Amén. Amén. Muchísimas gracias por compartir ese tema tan especial, que el Señor nos ayude a poder seguir fuertes, a sanar esas heridas profundas del alma que tal vez han hecho mella
en nuestros corazones y nos impiden tener una relación más estrecha con nuestro Salvador y con nuestros semejantes. Entonces, mis queridas hermanas, damos por terminada entonces la reunión de esta noche. Vamos a hacer una corta oración. Antes les recuerdo, mañana estaremos nuevamente reunidas. Mañana tenemos otra invitada especial, así que pues no se lo pierdan. Bueno, con el favor de Dios, también les voy a mandar por ahí la grabación para compartir. Gracias, Estelita, nuevamente. Y vamos a orar. Entonces, nuevamente, si hay alguna que quiere compartir, algún pedido de oración especial, es el momento. Y si no, pues entonces ya nos despedimos. La oración. Bueno, vamos a orar entonces. Bondadoso Señor, honra y gloria a tu nombre, a tu poder, a tu inmenso amor, que nos ayuda, Señor, a sanar, a curar, Señor, las heridas del pecado, Señor. Sabemos que ha sido el pecado lo que nos ha lastimado profundamente a la humanidad desde que Él entró, Señor, a este mundo. Y sabemos, Señor, que es con tu poder que podemos ser sanadas completamente, que podemos ser restauradas. Ayúdanos, Señor, a también perdonar. Es necesario para que nuestras heridas puedan sanar. Y aunque es difícil, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está allí dispuesto para ayudarnos. Bendice a cada una de mis hermanas que han estado aquí presentes. Suple, Señor, toda necesidad, toda aquella cosa, Señor, en la que sus fuerzas no les dan, Señor, tu fuerza sea allí ayudándoles a superar cada obstáculo, a solucionar cada dificultad, cada circunstancia. Pongo en tus manos sus familias, su salud, sus hogares, las iglesias, Señor, de las cuales ellas hacen parte, nuestro distrito, el distrito de Estelita, el distrito Betela, nuestra iglesia, Señor, en todo el mundo. Padre Santo, ayúdanos a ser mujeres que inspiren, que motiven y que lleven a otras personas a conocer ese Dios maravilloso y poderoso que actúa en nosotras. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre maravilloso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Mis queridas, ustedes pueden abrir la cámara un segundito para poder como tomar una fotico. Les agradezco inmensamente si me ayudan allí. Quisiera tomar como un recuerdito, una fotico. Si me pueden ayudar a abrir la cámara. Toditas las que estamos aquí. Listas, sonrían porque voy a tomar aquí la foto. Listo, muy bien, gracias. Ahora sí, nos despedimos. Feliz noche, Dios me las bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Chao. Gracias. Feliz noche.